¿Sabías que las tres tiras más famosas del mundo nacieron de una pelea familiar? Hoy revelaremos el origen de dos imperios deportivos que dominan el mundo. ¿Quieres conocer el oscuro secreto detrás de estas tres tiras? En este documental exclusivo, te contaremos la verdad que se oculta detrás del crecimiento exponencial de una empresa que empezó en un pequeño pueblo alemán de principios del siglo XX. Conocerás la ambición desmedida, las luces y las sombras de Adolf Adi Dassler, el creador del imperio Adidas. Recorreremos sus años cargados de conflictos y controversias, la rivalidad con su hermano Rudolf Rudi Dassler, dueño y creador de la marca Puma, los vínculos oscuros de Adidas con el nazismo y los secretos detrás de las zapatillas más famosas del mundo. Desde hoy dejarán de ver de forma inocente las zapatillas y la ropa Adidas. El nacimiento de un sueño. Cuenta la historia que en un pequeño pueblo alemán llamado Herzogenaurach, un lugar de fantasía donde el silencio de los campos era apenas interrumpido por los martillazos de los zapateros remendones, empezó a escribirse una de las historias más fascinantes del siglo XX. Desde este pequeño pueblo alemán, una pelea entre hermanos no solo dividió familias, sino que dio origen a dos de las marcas deportivas más icónicas de la historia, Adidas y Puma. Los hermanos empezaron uniendo sus talentos y de esa formación nació un imperio. Pero fue el odio que ganaron uno hacia el otro que se forjó una de las rivalidades más feroces de la historia. Durante décadas y aún en la actualidad, las marcas Adidas y Puma, las dos que definieron el deporte moderno, siguen una lucha sin cuartel por superarse una a la otra. El joven Adi Dassler era todo un perfeccionista, no se le pasaba un detalle y era capaz de trabajar durante horas sin descanso para lograr sus objetivos. Nació en 1900. Desde pequeño demostró una obsesión enfermiza por obtener la mayor perfección posible en lo que hacía. Durante el tiempo que otros niños se la pasaban jugando en las calles del pueblo, Adi pasaba horas y horas en el taller familiar aprendiendo a coser, a pegar y a modelar todo tipo de zapatos. Al regresar de la Primera Guerra Mundial, Adi Dassler decidió transformar esa obsesión en un propósito. Tuvo una idea que se fijó en su mente y esta era crear un calzado deportivo que pudiera mejorar el rendimiento de los atletas. Pero Adi no transcurrió sus años solo. A su lado estaba su hermano mayor, Rudi, quien era completamente diferente a él, carismático, ambicioso y extrovertido. Rudi tenía un olfato para los negocios con el que Adi no contaba. En 1924, cuando los hermanos, después de muchas idas y venidas, decidieron unir fuerzas y fundaron la Gebrüder Dassler Schuhfabrik, que en español significa Fábrica de Zapatos Hermanos Dassler. Adi, mucho más creativo e ingenioso, era el encargado de diseñar los productos, mientras que Rudi, más despierto para los negocios, se ocupaba de venderlos gracias a su personalidad extrovertida y al carisma del que era capaz. Quienes lo conocieron realmente creían que podía vender lo que sea. Por la combinación de sus habilidades y la calidad de sus productos, el tan esperado éxito no tardó en llegar. Sus ejemplares fabricados en un pequeño taller detrás de la lavandería de la madre de los hermanos Dassler comenzaron a destacarse y tomar grandes repercusiones entre los atletas locales. Se corría la voz de que los calzados elaborados por los hermanos Dassler podían elevar el rendimiento y fue en 1936, durante los Juegos Olímpicos de Berlín, cuando quedó ampliamente demostrado y los Dassler entraron para siempre en la historia. La sombra del nazismo. Corría el año de 1936. El nazismo se consolidaba y conseguía llevar los juegos más famosos del mundo a la capital de Alemania. Con Adolf Hitler sentado y mirando desde las gradas, los Juegos Olímpicos de Berlín se convertían en una vitrina incalculable para la propaganda nazi. El régimen que escribió una de las páginas más oscuras de la humanidad
buscaba demostrar la supuesta superioridad de la raza aria. Estaba todo dado para que los atletas alemanes rompan récords y ganen por amplia diferencia en varias disciplinas. Por lo menos, eso era lo que esperaba el temible Adolf Hitler. Pero no todo salió como esperaban. Un joven afroamericano llamado Jesse Owens arruinó los planes del Führer al ganar 4 medallas de oro y convertirse en una leyenda. Adi Dassler, quien además de su infinita capacidad para crear zapatillas, contaba con un instinto único para reconocer el talento, había convencido al joven Jesse Owens de usar sus zapatillas durante las competiciones. Las fotos del velocista cruzando la meta con los Dassler en los pies le dieron a la marca un reconocimiento global que marcaría un antes y un después en su historia. Pero detrás de este éxito mundial, los hermanos Dassler enfrentaron el peso de uno de los periodos más oscuros de la humanidad, el régimen nazi. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Lo que sucedió en ese momento fue uno de los mayores contrastes en la historia de los Dassler. Por un lado, el gesto de que Jesse Owens, el hecho de usar calzado alemán, desafiaba, aunque sea de una forma indirecta, las ideologías racistas del régimen nazi comandado por Hitler. Inevitablemente, el imperio de los hermanos Dassler estuvo marcado por su relación con uno de los regímenes más oscuros de la historia. En esos tiempos, nadie podía escapar del ojo nazi. Descubre cómo sobrevivieron los Dassler en la Alemania nazi. Tanto Adi como Rudi eran miembros del partido nazi, siendo esta una afiliación que casi todas las empresas alemanas adoptaron para sobrevivir durante los años que duró la dictadura de Adolf Hitler. De hecho, la llegada del nazismo al poder cambió la vida en este pueblo alemán. En 1933, Adolf Hitler tomó el poder del Estado y unirse al partido nazi se convirtió en prácticamente un requisito obligatorio para poder hacer negocios en Alemania. Por supuesto que los Dassler no fueron la excepción. Ambos hermanos se afiliaron al partido nazi, aunque con diferencias claras en su nivel de compromiso y participación. El hermano menor, Adi Dassler, era perfeccionista, trabajaba horas incansables. Desde niño, dedicó su vida a crear calzado deportivo innovador. El hermano mayor, Rudi, en cambio, tenía una personalidad mucho más agresiva y se alineó de forma más cercana con el régimen nazista. Al momento que estalló la Segunda Guerra Mundial, la fábrica de los Dassler dejó de producir el calzado deportivo que venía fabricando para dedicarse a la confección de botas militares y piezas de armamento, incluyendo componentes para los lanzacohetes Panzerfaust. Herzogenaurach, como muchas otras pequeñas ciudades alemanas, se convirtió en parte del denodado esfuerzo bélico que hizo la Alemania de esos años para abastecer a su ejército. Claro que este cambio en la producción de la fábrica y el clima político de la época dejó huella en la relación de los hermanos. Específicamente, la guerra intensificó las tensiones entre Adi y Rudi. En un famoso episodio, durante un bombardeo aliado para salvar sus vidas, ambas familias buscaron refugio en un búnker. Según cuenta la historia, cuando Rudi llegó, Adi comentó en voz baja: «Ahí vienen esos malditos bastardos otra vez». Aunque Adi probablemente se refería a los aviones enemigos, Rudi interpretó la frase como un insulto personal y nunca lo perdonó. Adi y Rudi no solo eran diferentes en personalidad, sino que sus valores y visiones del mundo chocaban constantemente. Adi era un perfeccionista obsesionado con su trabajo, mientras que Rudi era carismático pero ambicioso. Esto fue un cóctel explosivo que, combinado con los horrores de la guerra, los separó para siempre. Las sospechas de traición no tardaron en aparecer entre ellos. Fue en 1945, cuando las tropas aliadas ocuparon Alemania, que Rudi, el mayor de los Dassler, fue arrestado bajo la grave acusación de colaborar con los nazis.
Aunque nunca se comprobó, Rudy estaba convencido de que su hermano Adi había proporcionado la información precisa que llevó a los aliados a su detención. Esta acusación envenenó su relación para siempre. El enfrentamiento final. Cuando finalizó la guerra, la relación entre los hermanos Dassler ya era irreconocible. Corría el año de 1948, cuando decidieron dividir la empresa. Adi tomó una mitad y la llamó Adidas, que era el resultado de la combinación de su apodo Adi y su apellido Dassler. Por su parte, Rudy se quedó con su porción de la empresa y allí fundó Puma. La rivalidad entre los hermanos no solo dividió a su familia, sino que también generó una profunda división en el pueblo de Herzogenaurach. Las familias, los bares, los equipos de fútbol y hasta las iglesias se alinearon detrás de una marca u otra. Aunque parezca mentira, esto fue así y era perfectamente entendible en ese contexto, ya que los hermanos Dassler ofrecían cientos de puestos de trabajo a quienes vivían en el pueblo. El conflicto escaló tanto que los empleados de Adidas y Puma ni siquiera se saludaban en la calle, y durante décadas las dos empresas compitieron ferozmente, no siempre de manera honesta, para ganar los contratos millonarios que se firmaban con los mejores atletas y con los mejores equipos del mundo. En el año 1954 hubo un punto de inflexión. Adidas marcó un gran hito que terminó de consolidar su lugar en la historia del deporte. Durante la final de la Copa Mundial de Fútbol, Alemania Occidental enfrentó a la temible selección de Hungría. Cabe aclarar que el partido se tuvo que desarrollar en condiciones climáticas muy adversas. Adi Dassler, siempre innovador y creativo, había diseñado botas con tapones intercambiables que permitieron a los jugadores alemanes adaptarse al campo mojado y evitar constantes resbalones y caídas. Esto, por supuesto, implicó una terrible ventaja, ya que sus oponentes no hacían pie en el campo de juego. El resultado fue histórico. Alemania ganó por 3-2 y ese triunfo quedó en la historia como el milagro de Berna. Otra vez, las imágenes de los jugadores alemanes celebrando con el calzado Adidas dieron la vuelta al mundo y la marca se convirtió en sinónimo de innovación y éxito deportivo. ¿Qué equipo no querría utilizar Adidas después de eso? Aunque Adidas prosperó y creció de forma ininterrumpida, la sombra del nazismo nunca terminó de desaparecer del todo. En los años posteriores a la guerra, las empresas alemanas tuvieron que lidiar con su pasado, y Adidas, por supuesto, que no fue la excepción. Si bien Adi Dassler no era un ferviente nazi, su afiliación al partido y la producción de armamento durante la guerra era parte ineludible de su historia. Sin embargo, en la actualidad, este vínculo con la Alemania nazi no define a Adidas. Es un recordatorio de las controversias morales y éticas de operar en un régimen totalitario. Adi no tenía nada de político. Era un artesano obsesivo con su oficio, un detallista, un amante de su trabajo. Su legado no se resume a una afiliación política que se sobreentiende que era una obligación de la época, sino que su legado radica en la capacidad que tuvo para transformar el deporte con innovación y calidad. Los hermanos Adi y Rudy Dassler nunca se reconciliaron. Murieron sin hablarse, llevando su rivalidad hasta la tumba. Pero cabe destacar que su disputa tuvo una parte, si se quiere positiva, ya que dejó un impacto imborrable en el mundo del deporte. Adidas y Puma se convirtieron en gigantes globales, redefiniendo cómo los atletas se preparan y compiten, combinando la forma de ver y practicar el deporte. Hoy, el famoso pueblito de Herzogenaurach sigue siendo el hogar de ambas marcas, un recordatorio de una rivalidad que comenzó
como una disputa familiar y terminó transformando el deporte para siempre. La historia del gigante Adi Dassler no se trata solo del camino de un visionario que revolucionó el calzado deportivo. Es también una historia de un recorrido cargado de contradicciones, de cómo el genio puede florecer incluso en las épocas más oscuras y surgiendo desde la nada. Es también la historia de cómo los lazos más fuertes pueden romperse por la fuerza de la ambición y el resentimiento. Adi tampoco tuvo paz dentro de la familia que formó. Entre sus hijos, Horst Dassler, cuando fue adulto, comenzó a asumir más responsabilidades dentro de la empresa y también surgieron tensiones sobre la dirección y el futuro de Adidas. Horst tenía ambiciones internacionales y buscaba expandir aún más la compañía, pero esto a veces chocaba con las ideas más tradicionales de Adi, su padre. Finalmente, Adi Dassler falleció el 6 de septiembre de 1978 a los 77 años en Herzogenaurach, Alemania, la ciudad donde fundó Adidas. Para entonces la empresa ya había crecido enormemente, siendo reconocida como una de las marcas deportivas más importantes del mundo. Su legado como innovador y pionero en la industria deportiva resulta al día de hoy incuestionable. Tras su muerte, su familia, especialmente Horst Dassler, continuó liderando Adidas, aunque las disputas internas eventualmente llevaron a la venta de la empresa en la década de 1980. La visión de Adi Dassler, sin embargo, sigue siendo una piedra angular del éxito de la marca. La próxima vez que veas las 3 tiras de Adidas o el logo de Puma, recuerda, estás viendo el legado de una pelea que cambió el deporte para siempre. ¿Qué opinas? ¿Crees que la ambición vale el precio de destruir los lazos familiares? Déjanos tu respuesta.